sinceros somos. Sí, Sinceros somos. por supuesto. Y nosotros no vamos a pelear, pero se están peleando, es duro. Nosotros debatimos, pero bueno, somos periodistas, no Sí. somos presidente y vicepresidenta. ¿Pero vos decís que esto es un debate o es un poquito más que un debate? Es una pelea de fondo que la verdad llegó y escaló a un nivel que nos preocupa y nos angustia a todos los argentinos porque en el medio está la sociedad argentina y con todos los problemas, con los problemas económicos, con los problemas sociales, un país donde más de la mitad de los pibes y pibas son pobres y tenemos este debate, Sí, esta pelea. hasta la elección nosotros pensamos que la disputa por el modelo económico era entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero bueno, se abrió una grieta dentro del Frente de Todos y hay una disputa interna a propósito de qué hacer con la economía. Viste que había pocos argumentos, entrevistamos a casi todos los candidatos de todos los espacios y nos quejábamos de qué poco dicen, qué pocas propuestas tienen. Fue una campaña pobre. Sobre el final, en los cierres de campaña, empezaron a decir se juega el modelo, pero ni siquiera lo tenían muy claro. Tampoco No. le estaban, vótenme, que es un modelo o el otro. Bueno, ¿qué modelo es el del Frente de Todos? No queda Bueno, claro, ¿no? No queda claro. Y aparecieron declaraciones de Alberto Fernández a través de Página 12 diciendo en medio de esta presión yo no voy a tomar ninguna decisión. A mí de esta manera no me van a apurar. Y por otro lado se conoció la carta de Cristina Fernández de Kirchner que vamos a repasar en un ratito, pero me parece que primero tenemos que ir al móvil, ¿no, Sí. Olivos? Porque allí está el presidente Alberto Fernández con algunos funcionarios donde van a resolver, creo yo, ¿no?, cosas importantes seguramente vinculados a la carta de Cristina Kirchner. Buenas noches, Ana, Eli y Pablo. ¿Qué está pasando ahora, en estos momentos, en la Quinta de Olivos, Eli? Bueno, claramente el presidente está reunido con Santiago Cafiero, el ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, y también el secretario de la Presidencia, Julio Vitovelo. Se está concretamente hablando de dos temas: recambio general en el gabinete y nuevas medidas económicas que se anunciarían en principio en forma escalonada durante los próximos días. Se habla de por lo menos 5 cambios en el gabinete. ¿Mañana se puede llegar a conocer esto? Hay que ver porque, bueno, cada uno tiene su tiempo. Algunos apuran, algunos van más lentos. Analía Argento. Bueno, los cambios más importantes, primero Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior renunciado, que ya no va a la Casa Rosada, está todo roto con él, no hay posibilidad de que continúe en el gobierno nacional. Porque bueno, Alberto Fernández se enteró de su renuncia a través de los medios de comunicación. Eso primera cosa. También tal vez tenga que entregar al jefe de gabinete, el presidente de la Nación. Pero en el fondo hay otra discusión que hay que ver si la puede dar o no el presidente Alberto Fernández. Algunos dicen que el presidente está en el lugar que estaba Néstor Kirchner cuando se divorció de Eduardo Duhalde. Pero claro, Eduardo Duhalde no era vicepresidente de la Nación. Digo esto porque Alberto Fernández hoy tuvo 2 reuniones con gobernadores, con Juan Mansur de Tucumán y Sergio Uñac de San Juan, porque viene hablando con algunos intendentes también y está hablando con otros gobernadores. Y el debate que cree él o algunos cercanos a él debería darse es si el peronismo tiene que avanzar por sobre el kirchnerismo, si se tiene que mantener esta coalición o si los peronistas que no son kirchneristas o que no son cristinistas tienen que dar un volantazo en esta coalición. Bien, ¿Pablo? Bueno, lo cierto es que hoy a las 7 de la tarde había un nuevo jefe de gabinete. Hoy, 7 de la tarde, antes de conocerse la carta de Cristina Fernández de Kirchner, había un nuevo jefe de gabinete y algunos otros cambios de los ¿Y qué que ya pasó? se venían hablando. Bueno, pasó lo que pasó. Pasaron cosas. Pasó que Cristina Fernández de Kirchner abrió la cocina y contó todo lo que contó. Tengo la... Nada más que la cocina, decís. Bueno, no, de par en par abrió todas las puertas de la coalición. Acá la pregunta es, lo primero que tiene que hacer el gobierno mañana es reformular el gobierno, rearmar la coalición, rearmar a ver quién conduce, quiénes son los ministros, quiénes son las ministras. Y la pregunta de fondo, me da la sensación, es si en función de las consecuencias tan complejas, tan complicadas de las formas y los modos, tienen un punto de retorno. Yo no veo que esta pregunta esté todavía resuelta y todavía contestada, ¿no es cierto? Sí, claro, porque porque para hablar de cuáles son las medidas, cuál va a ser el modelo, está claro también que no era solamente un tema de matices y un tema de intensidades.
Me parece que aquello que pensamos que eran discusiones de intensidades terminan siendo una discusión de modelo, como decía Catalina en el arranque del programa. Es que hay dos discusiones de fondo. Una es la discusión de fondo y otra es de la forma. Y son discusiones muy profundas, no son pavadas. Acá discrepo, lo que ayer en algún momento se dijo que esto era un pimpinelismo, yo creo que no. Creo que de fondo es una discusión que además se le agrega algo que desconocíamos, que era una crisis muy profunda de funcionamiento de la coalición. Con lo cual acá hay se que dijo, ver... fui yo que cité a Sí. Federico Zapata y a Pablo Tousón, que hablaban de pimpinelismo de Sí. Estado, mientras que la sociedad argentina atraviesa una crisis económica, social y Claro. política. Bueno, pero lo que ¿Sabés pasa por es qué que no eso es un- muestra A costas del sufrimiento de los sentido de la argentinos. discusión. No es un pimpinelismo de ninguna manera, porque lo que se está En la discutiendo es la forma sí manera es de un resolver. pimpinelismo. Yo pienso que no. Ustedes piensan que sí, yo pienso que no. Pienso que es subestimar la discusión ¿A vos? política histórica y trascendental que En está una teniendo la sociedad Argentina. No, pero eso con es la lo de fondo. pandemia. ¿Puedo Pero- cerrar la idea? ¿Puedo Sí, cerrar la sí. idea? Lo que se está discutiendo es la manera de abordar ese problema tan profundo. Pero eso se aborda a través de la representación política y los gobiernos. No se resuelve en mano propia, digamos. Con lo cual, la discusión es profunda y está lejos de ser Y algo patética alejado de la en algún sociedad. punto. Está pero- muy alejado de la sociedad. Pero la Porque forma, para es mí- una sociedad rota. O sea, estamos atravesando una pandemia, la gente no tiene Claro, para comer, no tiene sí, laburo, venís inflación. venís de una situación estás muy complicada del golpeadísimo. gobierno anterior, más la pandemia, No, con pero lo no cual... agregues el... No, sí, ¿cómo en no? este momento no es un pero Macri. No, Clara, yo no no, dije a ver, pero Macri. para una Yo estoy pero Macri. diciendo, vos decís que la situación es catastrófica en términos sociales y económicos, sí. Razón por la cual esta discusión es de fondo, no es un Bueno, pero me pimpinelismo, parece no es que un tenemos problema... que- Pero se da ¿Qué por personalidad? carta. las ¿Cómo se da? cosas? ¿Cómo se da? Una ¿Por cosa- carta pública Acabo o de en decir, una mesa acabo de discusión? decir que las maneras son Sí. tan desastrosas cuyas consecuencias no Pero el tengo en claro que pimpinelismo tengan está retorno. ahí, en las formas, en la Claro. manera, no en lo que está en la discusión En de que fondo. no hay Perdónenme, pero no creo, no está estoy de fallando el mecanismo institucional del diálogo, que tienen que exponer todo de esta manera y exponernos a nosotros, que la verdad no queremos ver eso como No, sociedad. el tema ¿no? es Bueno. que si la discusión de fondo además trae otras consecuencias. Me parece que eso es lo más peligroso de esta jugada, porque Alberto Fernández se está jugando el poder político. ¿Esto es una coalición o es un presidencialismo donde los demás tienen que acompañar? Estamos en un sistema presidencial, pero con esta situación distinta donde Máximo Kirchner tiene poder, Sergio Massa tiene una parte del poder, Cristina No tienen Fernández el Kirchner mismo tiene poder, mucho poder. No No tienen tienen, el no, mismo. no, Está no digo que balanceado tienen el eso, mismo. No son Ana. tres Massa, tercios, ¿eh? No, son Massa, tres ¿dónde tercios, está claramente. ubicado No ahora? tienen el mismo poder, pero las elecciones las perdieron casi todos. Voy a encontrar un punto de encuentro, porque Alberto Fernández cree que hay que hacer cambios, pero en otros tiempos o en otra velocidad. Cristina Kirchner dice, y lo dice en su carta, ahora lo vamos a repasar, que esto tiene que ser inmediato, que no se puede demorar mucho más. Sí, ya lo obligó. Yo creo que hay una discusión de fondo importante sobre lo que está pasando en el país y yo no le esquivo esa discusión, me parece atractiva no solo desde el punto de vista periodístico, sino también político. Sí discuto, me parece, el tema de las formas, porque esto tiene un costo. Para mí no es gratis lo que está pasando. La gente está esta viendo discusión eso. pública, Estamos todos de La acuerdo. gente está viendo todo el tiempo eso. ¿Qué Es genera? Después de la elección angustiante. del domingo, el presidente dice una cosa, la presidenta le contesta, le vuelve a hablar el Sí. presidente, No, pero le no vuelve a son contestar. ustedes lo dicen como si fueran temas de celo personal, como si fueran No, no estábamos veleidades. diciendo eso desde Nadie Son ese dijo, cosas lugar. bueno, pero profundas. una sí, una cuando diputada se dice nacional. pimpinelismo, se Espera. dice que son cosas que no tienen importancia y No. que es casi telenovelesco. Bueno, pero ahí Y Es no. novelesco, es telenovelesco. No, la son- forma. no, son A ver, profundas. el A ver, No. presidente vamos a hacer un punto ratifica. acá. Vamos a hacer un punto acá. profe. Ana, cerrá y vamos a ver la carta de Cristina. ahora. A mí que una diputada nacional que perdió las elecciones se compare con Cristina Fernández de Kirchner porque dice nosotras dos en un audio. Carajea No al vamos a traer el presidente. audio acá, es Bueno, otro nivel de discusión. pero carajea por favor. públicamente al presidente de la nación. Sí es cierto que lo de Fernanda Vallejos reproduce, con un lenguaje coloquial, de privado, interno, como quieran llamarlo, lo que finalmente termina diciendo Cristina Kirchner en la carta. Dicen exactamente lo mismo. Pero no son lo mismo Una ya. cosa triste de Fernanda Vallejos es que al final del audio dice, igual todo esto, si voy a la tele lo voy a negar. O sea, están tratando a la gente de qué. Y dio ¿De entrevistas. qué? Pero Nuestra no traigamos ese representante. episodio menor. Bueno, ahí. es no un es menor. episodio No, menor. no es menor, Todo son nuestros anecdótico, episodio representantes. todo menor. anecdótico. No todo es anecdótico. De todas maneras, No. ahora sigue el debate, sigue la información todo el tiempo, seguimos Perdón. en vivo en Olivos. Sí. Tenemos economistas acá que en instantes van a debatir, está Claudio Lozano, está Lucas Liach, va a haber un debate, pero vamos a hablar de la carta, ¿no? Sí, de la vamos a carta hablar de la Cristina. carta. Vamos a repasar los puntos de la carta. Yo no quiero, digamos, dejar de lado lo de Fernanda Vallejos,
que dijo que Alberto Fernández es un ocupa, ¿no? Es una diputada del espacio que dice que Alberto Fernández es un ocupa de la Casa Rosada. ¿Cómo está facturando la serie Ocupas? No me parece un tema menor, ni mucho menos. Pero vamos a empezar a leer la carta. Vamos a leer el primer tramo de la carta. No, lo resuelvo. Bien. Lo resuelvo. Ahí lo veo en la pantalla atrás. Dice, el domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graf. Graf es eso que leen ahí abajo, ¿no? El cartelito de abajo. Dice, Alberto hackeado por Cristina. No, dice Cristina, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. En definitiva, está diciendo que efectivamente Alberto está hackeado, pero no por ella. Pero dice que está hackeado. Sí. A ver, ¿por quién está hackeado, Analía, según Cristina? Es cierto que perdió las elecciones. Lo que pasa que ahí le falta a Cristina una parte de la historia que también perdió Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y también perdió la Cámpora y también perdieron la mayoría de los gobernadores. Ella dice que le avisó de las medidas y por eso siento que no se siente corresponsable porque ella quiso cambiarle el rumbo. Pero perdieron todo. Ella nacionaliza la situación. Me parece que de alguna manera rescata, Kicillof lo pone a salvo, ¿no? Sí. Porque ella dice que esto es una situación nacional a propósito de las medidas que no tomó Alberto Sí, Fernández. bueno, por ejemplo, ayer claramente Grabois hablaba de la importancia que tuvo a la hora de votar que hayan cerrado las escuelas tanto tiempo en la provincia de Buenos Aires. Mirá que claramente con pernía. Alberto está hackeado Ayer Grabois dijo porque perdón, Eli, perdón. Ayer Grabois dijo que no había crisis. Partamos de ahí. Ayer Error Grabois dijo enorme. que no había crisis. Bueno, partimos con esta pregunta, si había una crisis de gobierno institucional y lo minimizó. Y la verdad que lo que estamos hay una viendo crisis institucional, es todo lo claramente. contrario de lo que estamos viendo por estas horas, ¿no? No, pero Alberto está hackeado por el resultado electoral. Cristina tiene razón porque no cumplió el contrato electoral de 2019. Esa es la razón por la que está hackeado, no es por Cristina. Bueno, Ahora 50, está hackeado por la inflación, también 50% por la de pobreza, ¿no? Me parece que claro. los números, Sí, sí. nada, son irrefutables. Básicamente la gente está hackeada. Claro. ¿No? Y Bueno, necesitamos que gobiernen mejor. A ver, vamos a seguir leyendo la carta Dale. de Cristina Fernández de Kirchner. Segundo tramo. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Ahí tiene razón, deberían haber renunciado todos. Pero el tema es que acá lo que hacen es que dan vuelta y renuncian públicamente los ministros de Cristina y dejan en evidencia a los demás. Pero además ella le está pidiendo prácticamente a Alberto Fernández que también renuncie a la presidencia del PJ porque dice que es lo que hizo Néstor Kirchner cuando perdió la elección del 2009, ¿no? Yo me niego a decir qué tendría que haber ocurrido y qué no tendría que haber ocurrido. Lo que debería haber pasado y funcionado bien son las dinámicas internas de una coalición donde se pudiera expresar algo tan determinante como que la vicepresidenta, que es la arquitecta de este espacio, de este frente de gobierno, le dijo 17 o 18 veces al presidente de la Nación que el modelo económico que estaba llevando adelante no tenía los resultados y que no era el compromiso que había asumido. Este es el problema de fondo. El tema es si que las nunca partes... fue, que lo que estamos viendo es que nunca fue en realidad una coalición de gobierno. Claro, el tema es si las partes se sienten que son parte de una Bueno, coalición. sumo algo Y para ese mí hay textual, una parte que no se creen que son parte de la coalición, que se creen que son dueños de los votos. Sumo al texto que leímos de Cristina Kirchner, donde ella define catástrofe política lo que sucedió el fin de semana en las PASO y se refirió a muchos funcionarios, los albertistas, que están atornillados en sus cargos, ¿no? Como diciendo, los míos, los que me responden a mí, todos fueron, presentaron las claro. renuncias. Los albertistas no. Vamos Bueno. al otro tramo, dale. A ver, Yumi. Todo Bueno, tuyo, ahí estamos, el lado es tuyo. Dice, el martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo, ya palazo ahí, ¿no? Y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura Ahí de tenés gabinete. el pimpinelismo de Estado, Caruso. ¿Qué pimpinelismo? Se No. están discutiendo cosas muy profundas. Que no es pueden hablar, que no se pimpinelismo. pueden sentar a hablar. Pero Bueno, eso no es ella pimpinelismo. dice que ella fue 19 veces a hablar con él y que él no escucha. Recién decía Eli, si es una coalición, no hay una manera, porque de verdad, o sea, Alberto no ganó solo la elección y ahí
hasta Fernanda Vallejo tiene un poquito de razón de que Alberto Fernández solo no era candidato a nada. Entonces, los votos no son ni todos de Alberto ni todos de Cristina. Cristina puso mucho, pero sin Alberto, con ella sola no alcanzaba. Y Alberto solo. Y Alberto solo no podía. Entonces digo, si hay una sociedad, los socios tienen que hacer la arquitectura, como dice la obra, la tienen que hacer juntos, ¿o no? Sí, Y claramente. ella se está quejando de que no la hacían Bueno, juntos. ¿seguimos? Sí. Dale, sigamos. Vamos a otro tramo Sí. del texto. A ver, ¿por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Bueno, operaciones hubo en todo momento y de todos lados, ¿no? Todo el tiempo. Hubo muchas especulaciones, se han dicho muchas cosas que no fueron. Y ahí apunta al vocero, ¿no? Al vocero presidencial en un momento. Dice que es un vocero mudo. Yo, la experiencia que tengo con los voceros durante el kirchnerismo es que más o menos todos iban en la misma línea, Sí, ¿no? sí. A Miguel Núñez lo habían puesto en muchos medios de comunicación, como el vocero mudo en su momento, el vocero Néstor Kirchner. Así que me parece que lo trascendental no pasa No. por ahí. No, ¿eh? pero acá hay Claramente una no. denuncia muy grave. Está diciendo que el vocero presidencial operaba en su Opera en su contra con contra. off, y esto lo sabemos, ¿no? ¿El qué? En los medios de la prensa dominante era quien filtraba una enorme cantidad de cosas a ese sector. ¿Lo Bueno, sabemos? eso yo no lo Yo sé. no lo sé. Está bien, Yo, bueno, en gobierno me hagámosle consta. los giles. En Hagámosle gobierno los dicen giles. que el kirchnerismo No, también los a mí no me operaba, consta. Ahí Está dicen que bien. hay operaciones. Más allá de eso, la cruzadas. acusación es muy grave. Lo que hoy pasó también ¿A vos a te partir... consta eso? ¿Lo que dijiste? La operación que hoy se realiza de manera muy fuerte, que denuncia a Cristina Fernández de Kirchner respecto de lo que pasa en la nota del diario Página 12, también es muy grave, que es lo que, a mi modo de ver, termina de colmar la paciencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque, insisto, a las 7 de la tarde había un nuevo jefe de gabinete en la Argentina. Y por lo que cuenta además Alberto Fernández, o deja trascender a Alberto Fernández, ya había habido un acuerdo que se estaba por cumplir en los tiempos que quizá cada uno no podía. Yo lo que digo es que hay una enorme, a partir de esta carta, hay una enorme cantidad de cosas que ya son anecdóticas. Hoy la pregunta es de qué manera se restablece la coalición y en función de eso se toman decisiones para seguir adelante. Bueno. Todo lo que pasó hasta acá, sinceramente, y para mí hay responsabilidades compartidas, nunca debería haber ocurrido y es gravísimo, ¿no? Bueno, a Bien. ver, tenemos un poco más de carta de Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy larga, estamos tratando de pasar los tramos principales. Yumi, te toca leer a vos. Bueno, a propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. Bueno, esto es un poco lo que dijimos, ¿no? Vamos a pasar a la otra placa porque tiene que ver Sí, con que si avancemos, habla avancemos o con las no habla, placas. ¿no? Vamos a la siguiente placa. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI. Más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año, con pandemia y delicadísima situación Apuren social. el gasto social, digamos, gastemos todos 2.4 ya para darle ingresos a los sectores vulnerables, a los sectores que están por debajo de la línea de pobreza. Claramente Cristina está diciendo esto, pero además de la carta se deduce que hay una ratificación clara de Martín Guzmán, que Cristina nunca pidió la cabeza de Martín Guzmán.